Hola artistas, ¿qué tal vais esta semana? Hoy hablaremos de la obra de un acuarelista del cual seguro que habéis oído hablar, ya que es mundialmente conocido en el campo del paisaje en la acuarela. Me refiero, cómo no, a Álvaro Castañet. Él es un referente para muchos artistas, ya que ha alcanzado una gran soltura y maestría en el dominio de la acuarela. Imparte workshops y talleres por todo el mundo, además de haber obtenido reconocimiento y haber ganado numerosos premios. Pues bien, en este vídeo vamos a realizar un pequeño recorrido por su obra y vamos a analizar los elementos que conforman sus obras de arte, viendo cuáles son los aspectos que modelan su estilo particular. Pero bueno, antes de empezar, por si no me conocéis, soy Claudia Llovera, me dedico al arte y a la música, y en este canal vais a aprender todo lo relacionado con el paisaje en la acuarela, siempre de una manera original y dinámica, de modo que no dudéis en darle like a mis vídeos y suscribiros. ¡Adelante intro! Álvaro nació en Montevideo, en Uruguay, y desde bien pequeño ya le apasionaba pintar y dibujar. Y como tuvo la suerte de que su padre sentía admiración por el arte, pues siempre lo apoyó apuntándole a buenas academias como la Escuela Nacional de Arte de Montevideo y posteriormente la Universidad de Bellas Artes. En el año 1983, que precisamente es el año en que yo nací, se trasladó a vivir a Australia y allí estuvo durante 20 años, pero ahora ya vive de nuevo en Montevideo con su mujer y es donde tiene su estudio principal. Bien, hecha esta introducción, el primer aspecto que quiero comentar para analizar la obra de un artista son los temas o motivos que suele pintar. Principalmente, en la obra de Álvaro siempre veremos el paisaje urbano, ya que a él le encanta el bullicio de las ciudades, la gente, las luces, los sonidos. Vamos, que se siente más en su salsa en lugares como Nueva York que no en pueblecitos plácidos de la costa o en medio del campo. Temas que de hecho también ha pintado en algunas ocasiones. Vamos a ver ahora cómo trabaja Álvaro el color. Veréis, él usa todos los recursos de una forma muy expresiva y dinámica, y el color no iba a ser menos. Lo usa de una forma muy inteligente y en ciertas obras de una manera incluso exagerada, para lograr que focalicemos la atención donde él quiere. Por ejemplo, en esta obra que veis ahora en pantalla, ha optado por un azul muy llamativo y puro, que se vuelve muy eléctrico en la zona de la sombra del edificio y que nos lleva a centrarnos en esa parte de la obra. No es usual que Álvaro trabaje con azules tan puros, así de este modo y en áreas tan grandes, y por este motivo esta obra me sorprende bastante. Ya veréis que normalmente se decanta más por colores cálidos en grandes áreas y no fríos como en este caso. Mirad, esta obra que veis ahora es un caso extremo de lo que os comentaba, porque aquí el artista ha optado por hacer toda esta escena nocturna con colores cálidos, exceptuando un poco de azul y morado en algunas pequeñas áreas más contrastadas. El resto está dominado por el amarillo anaranjado de las luces artificiales y los rojos potentes de los toldos y paredes de los cafés, que hace que se reflejen y se prolonguen por todo el suelo. Aquí, en esta otra, tenéis un ejemplo muy parecido, en el que prácticamente solo vemos este rojo intenso que domina la obra, y que además queda reflejado en el suelo, en toda la zona del café también, e incluso en los rostros de las personas. Toda el área de la izquierda en realidad es anecdótica. El artista la ha usado para contextualizar un poco esta escena de París, con unos edificios lejanos y un par de coches. Pero fijaos que las zonas de sombra de esta parte también son tirando a rojizas. Ya se nota que a Álvaro le encanta usar el alizarin crimson y el naranja pirrol. Esta obra también es muy interesante por todo lo que estamos viendo, pero en este caso el color juega un papel importante también en la composición. Como veis, tenemos dos zonas claramente divididas por el color. En la zona superior, un poco menos de la mitad hacia arriba, tenemos los grises, en los que juega sobre todo con la tinta neutra, y en la zona inferior se nos va toda la atención con el amarillo y naranja de los taxis. Veréis, este uso tan inteligente del color podemos verlo también de un modo parecido en esta obra, aunque pasa más desapercibido, ya que el color no está tan contrastado y delimitado. Pero si os fijáis, se puede ver el mismo efecto de tratar el fondo lejano de los edificios de una manera muy neutra y nebulosa, y en cambio el motivo principal, que son los barcos y los tres hombres de la derecha, sí que tienen más detalle y colores vivos para que centremos la mirada en ellos. De este modo,
el artista consigue que centremos la atención donde él quiere, a través del color. Y además, en este caso, no sé si Álvaro lo habrá hecho adrede, pero para el motivo principal, que es el barco de la derecha con los 3 hombres, ha utilizado los colores rojos y amarillos, que además son sus favoritos y los que más destacan. Y en cambio, para el barco de la izquierda, ha elegido el color azul, que pasa un poco más desapercibido. De modo que es alucinante, realmente un muy buen uso del color en este cuadro. Me encanta. Más adelante ya comentaré algún otro aspecto de esta obra, pero ya que hablamos de color, pues hablemos de las obras que no lo tienen. Mirad, estas 2 obras son totalmente monocromas, exceptuando solamente algunas pequeñas pinceladas muy concretas de rojos, como podemos ver en la imagen de la izquierda, y en la de la derecha, además de algunos rojos, también hay alguna que otra pincelada azul para la ropa de la gente y los paraguas. Claro, todo esto nos da un efecto dramático impresionante. Aquí el color juega un papel importante, pero más secundario. Digamos que le da un acabado final y más interesante a la obra. Pero realmente, al ser monocromo, lo que destaca y con lo que se juega son los contrastes de luz y sombra más marcados y exagerados. Y ahora que hablamos de contrastes, vamos a ver las luces. Bueno, para tratar el tema de la luz, quería empezar con esta obra para ver al detalle todo el potencial que desprende Álvaro con su dominio de la luz. En la mayor parte de sus obras podemos ver un gran trabajo con los contrastes de luz y sombra, y en esta obra creo que están llevados al máximo nivel, ya que aquí estas sombras de atardecer proyectadas por los transeúntes y los coches crean tal dramatismo que claramente son las máximas protagonistas. Es que incluso de tan expresivo que es Álvaro, creo que aquí se ha dejado llevar por la pasión, ya que si os fijáis, incluso ha proyectado las luces traseras de los 2 coches como si fueran sombras. Yo diría que esto es un claro ejemplo de que lo que para algunos sería un fallo de representación, aquí juega un papel súper importante y que contribuye al dramatismo y expresividad. Se ve que está hecho a posta y realmente es efectivo. Es como si hubiera querido representar el movimiento creado por los rastros de luz que se perciben cuando se hacen fotografías con un tiempo de exposición prolongado. Y bueno, en cuanto a los colores, muy bien elegidos. Tenemos el naranja de la luz del sol, el rojo de los toldos y las luces, que no podía faltar, y un morado azulado muy bonito para las sombras. Fijaos en este otro, que también es una especie de monocromo, como los que os he mostrado antes, pero esta vez con toques azules, y la luz de nuevo como máxima protagonista, igual que hemos visto en la obra anterior. La verdad que estas sombras de atardecer, al ser más alargadas, siempre dan mucho juego e interés en una obra. Es increíble. Veréis, la siguiente obra os la muestro también para que veáis cómo la luz, al igual que hemos visto con el color, también puede jugar un papel clave en la composición de la obra. Esta es una obra bien particular, en la que vemos claramente cómo la línea de la sombra separa la obra en 2 partes en forma de diagonal. Digamos que es a la vez una división de color y de luz. A la derecha superior tenemos la luz, totalmente representada por un color ocre amarillo, y a la izquierda inferior tenemos la sombra, representada en su totalidad por una transición de rojo, lila y azulado. Es increíble esta obra con su simplicidad pero efectividad, la verdad que sí, ¿eh? En esta obra que veis ahora, quería comentar que me encanta también cómo ha trabajado la luz. Aquí la protagonista para mí es la luz misma en su estado puro, ya que la ha trabajado como si fuera una fotografía con sobreexposición. Es decir, como si hubiera pasado más luz de la cuenta a través del diafragma de la cámara, ya que hay zonas de luz que casi se ven blanquecinas y habiendo perdido detalles y contrastes. Fijaos en el cielo, por ejemplo. La zona de más luz a la derecha es casi blanca, y mirad los edificios de la izquierda del todo y la zona del suelo. Es prácticamente todo luz y sin detalles de ventanas ni de gente. Solo algunas sombras un poco marcadas, pero pocas. Digamos que todo este efecto de luz sobreexpuesta rodea toda la zona central de la obra, que es donde finalmente se nos va la mirada y donde podemos apreciar los detalles del edificio central, de la gente y demás contrastes. Mirad esta otra pieza, en cambio, en la que vemos que hace un poco todo lo contrario de lo que estamos hablando. En esta imagen de Cadaqués, en Cataluña, no hay prácticamente ningún contraste, y el hecho de que los edificios sean todos blancos
pues contribuye también a un efecto de sobreexposición en toda la obra. Solamente tenemos algún contraste en la zona de la izquierda de los barcos. Y mirad esta otra ahora. Denota una gran maestría e inteligencia artística. Raya de luz máxima abajo. Rombo de sombra máxima arriba. El resto un área neutra. Y estos tres fanales que desde arriba y saltando de uno a otro nos llevan hacia los dos personajes principales. Nada más que decir, una obra maestra de la composición. Aquí, en cambio, después de haber visto todo lo anterior, nos sorprende ver cómo, en vez de luz, yo diría que hay ambiente. En esta vista de Venecia predominan los cálidos, con el rojo protagonista a la derecha. Aquí todo es color y ambiente, y prácticamente no hay ninguna sombra dramática. Se trata de un abordaje a la obra totalmente diferente, pero muy válido y armonioso también. Bien, pasamos a hablar de trazo y textura, empezando con esta obra. Veréis, debido a su expresividad y captura veloz de las escenas, Álvaro siempre nos deja muchas zonas amplias a nuestra propia interpretación. Nos sugiere para que deduzcamos lo que hay sin dar detalles innecesarios. Y eso se traduce en amplias zonas donde lo que vamos a ver es material. Es decir, las amplias posibilidades a nivel de textura que nos ofrece la acuarela. Pues bien, mirad este precioso interior de café. Fijaos en la capacidad de síntesis que se ha usado en la zona inferior derecha. Nuestro cerebro interpreta que allí está la barra, los taburetes y el suelo. Pero en realidad, si lo miramos bien, se trata solamente de un gris diluido, unos puntos blancos y negros, que son los taburetes, y unos toques rojos que forman parte del suelo. Mirad también la zona de la izquierda inferior. Aquí ha logrado una gran síntesis del reflejo de la luz encima de la mesa, y también los reflejos de algunas pequeñas zonas del fondo. Solo ha tenido que dejar la aguada inferior sin cubrir e ir abordando con el papel en seco el resto de zonas oscuras. Además, las cortinas del fondo son preciosas, con una textura muy diluida y difuminada, y si os fijáis en cuanto al color, van de conjunto con la silueta recortada de los personajes del fondo, que también logran un efecto de contraluz magistral, y todo con un solo color. De hecho, solamente el hombre del fondo a la izquierda tiene un poco más de matiz en el color y algo de sombra en la ropa. Veamos más obras. Esta vista de Madrid es un claro ejemplo para ver que si queremos sintetizar y jugar con texturas y mezclas diluidas como acabado final, el mejor lugar para hacerlo es en las zonas de sombra, ya que son lugares en los que no tenemos que marcar tanta definición. En este caso, vemos como la silueta de dos hombres en primer plano se funde en la oscuridad y solamente percibimos trazos y color diluido. También el color azul del coche fluye goteando hacia abajo. Incluso en los edificios de la derecha también vemos cómo se han trabajado más difuminados y solo con algunos toques en seco para algunos detalles de acabado final. Se puede apreciar en cuanto a los detalles de las zonas de luz que Álvaro suele trabajarlos siempre con pinceladas muy secas, sueltas y expresivas. Son unas pinceladas que suelen terminar mostrando la textura del papel, efecto que me encanta. Si os fijáis en todas las pinceladas del edificio Metrópolis, se puede apreciar este trazo. Mirad, en esta vista de la ciudad de Praga pasa lo mismo que os estoy comentando. Pinceladas secas y arrastradas en las zonas luminosas de los edificios. Y las zonas de penumbra son más diluidas y borrosas. Fijaos en la textura del suelo. En este caso, Álvaro ha usado una técnica que personalmente me encanta, que es la de salpicar gotas de agua con la mano misma o con el pincel en el momento exacto en que la pintura se esté secando, pero el papel no esté seco del todo todavía. Y así se quedan las gotas marcadas en la pintura. Y observad un último detalle de esta acuarela. Es fascinante el movimiento que logra de los ciclistas. Solo con unos trazos borrosos y alargados realmente crean mucha expresividad. Esta otra también es un apunte de Praga, donde podemos apreciar un poco todo lo que hemos ido diciendo. Zonas oscuras borrosas, el trabajo de la luz, el goteo del color rojo del coche, como podéis ver, pinceladas secas como por ejemplo en las piernas del transeúnte de la izquierda. Mirad, esta otra es muy buen ejemplo de las texturas en la oscuridad. Se aprecia claramente en los edificios del fondo y en los del primer plano, además de un trabajo de la luz acurado y un punto de vista muy particular de la ciudad. Aquí también os podéis fijar mejor en el uso de la perspectiva aérea o atmosférica, la cual nos produce la sensación de profundidad de los objetos más lejanos, trabajándolos de una forma más nebulosa, con colores pálidos y azules, como se puede ver en la parte superior de esta obra. Así se crea el efecto de espacio que hace que los objetos lejanos se vean menos distinguibles. Fijaos en esta obra de Venecia.
El efecto de la perspectiva aérea aquí se aprecia también muchísimo. Los edificios del fondo están totalmente difuminados en la lejanía y mientras se van acercando se van definiendo más. Permitidme que vuelva de nuevo a esta obra de la cual os he estado hablando antes, solamente para ver las texturas de los barcos y de sus sombras. Son realmente espectaculares. El goteo, las salpicaduras, los difuminados, los colores, la forma de la gran sombra central, me encanta. Y por último, os dejo en pantalla para que vayáis viendo algunas estructuras de las composiciones que usa Álvaro Castañet, que son bien variadas y originales, por si, además de valorar el trabajo compositivo del artista, os puede servir también de inspiración a vosotros a la hora de abordar una obra. Bueno, pues hasta aquí mi review de la obra de Álvaro Castañet. Espero de todo corazón que la hayáis disfrutado y que os haya servido para conocer su obra más a fondo y a la vez que os pueda inspirar para crear también vuestra propia obra. También me gustaría que me dijerais en los comentarios qué os ha parecido, si os ha servido o si tenéis alguna sugerencia y si os gustaría que más adelante pues siga haciendo algunos vídeos de este estilo hablando de la obra de otros artistas. Y por cierto, y muy importante, antes de terminar, os recuerdo, por si no lo sabíais, que Álvaro va a venir a Barcelona a impartir un workshop de 2 días, que serán el 28 y 29 de febrero en la agrupación de acuarelistas. Y que sepáis que todavía estáis a tiempo de inscribiros. Por supuestísimo que yo voy a ir para conocer a Álvaro en persona y contaros la experiencia. Pero si nos vemos allí, pues muchísimo mejor, ¿no? Mirad, por si os interesa, os dejaré toda la información sobre el curso aquí debajo en la cajita de descripción. Pero si tenéis alguna duda y yo os la puedo resolver, pues me contactáis o si no, llamáis directamente a la agrupación de acuarelistas. Bueno, pues que tengáis muy buen fin de semana y no olvidéis darle like a mi vídeo y suscribiros a mi canal. ¡Nos vemos pronto! ¡Qué ilusión, Shira! ¡Nos vamos al curso de Álvaro! ¿Te apuntas? Yo creo que sí que se apunta. ¡Saluda, Shira! ¡Saluda! Guapa. Es la gata más guapa de Barcelona. In the mood, in the mood, in the mood. Venga, venga, tú pots. Un poco de ánimo y empezamos. In the mood, in the mood, in the mood. Pues nada, que empezamos aquí.